Vamos a continuar hablando de economía y en este caso con una persona que también hace un tempito que teníamos ganas de hablar con él y por suerte lo pudimos encontrar y es el economista y fundador y presidente de OJF y Asociados, y OJF y Asociados es Orlando Ferreres. ¿Qué tal, Orlando? Marcelo Aymar te saluda, ¿cómo estás? Pero ¿cómo estás? Muy bien, yo por suerte. Bueno, muchas gracias. Primero, para no ir a cuestiones tan técnicas, ¿cuál es la impresión personal que tenés de este momento en donde la economía ha tomado un tinte en estos días preponderante y más allá de aquellos que estamos en los círculos de entendimiento más pequeños, periodistas, economistas, políticos? ¿Cómo pensás que le puede llegar a caer a un empresario pyme, a una persona que es un trabajador en relación de dependencia o no? ¿Cuáles son esas impresiones que tuviste ayer cuando terminó el día? Que bueno, fue un día en donde ya desde tempranito sabía que iba a ser un día, o sabíamos que iba a ser un día con mucha expectativa y un día de cierre. Lo anticipó un poco la noche del jueves la foto de Martín Guzmán trabajando esta tarde con Sergio Chodos en el Ministerio de Economía. ¿Qué pensás que queda para el trabajador, para el empresario pyme de esto que logra o comienza a lograr la administración de Alberto Fernández? Yo creo que es un mayor control de la parte fiscal. Eso se nota muy claro porque es una diferencia notable con lo que había propuesto antes Guzmán y ahora es lo que resultó de este acuerdo con el fondo. O sea, me parece que eso es lo que va a surgir. ¿Qué significa esto para la gente más común? Bueno, puede significar menor inflación en relación a la prevista, puede significar un control mayor del gasto monetario, del gasto fiscal. Yo creo que en ese lado estamos bien, me parece a mí. A mí me da como un alivio que se haya llegado a este acuerdo, por más que sea provisorio, porque es por 2 años y medio, y después se verá cómo se sigue, pero por lo menos ya se llegó a un acuerdo y no vamos a entrar en default con el fondo, ¿no? Que eso me parece que es lo más importante desde el punto de vista de la gente común. Sí, sí, sí. Y en lo que tiene que ver con lo específico, por ejemplo, uno de los puntos que estuvo en fuertes discusiones era todo lo que tenía que ver con el déficit primario, ¿no? Con los porcentajes del PBI. Tal cual. Y bueno, hay un horizonte, o como le gusta decir al ministro de Economía, un sendero de déficit primario que sería, le decimos a la audiencia, para el 2022 del 2,5%, para el 2023 del 1,9% y cerrando en el 2024 con un 0,9%, menos de 1%. ¿Considerás que esto es factible, que se puede llevar adelante? Sí, yo creo que es factible, por eso que se firmó. La gente está conforme con esta firma, sabiendo que es una exigencia, pero bueno, yo creo que van a surgir de algún lado los resultados como para ir cumpliendo con este pronóstico, que por otro lado va a ser monitoreado cada 3 meses. No es que va a quedar ahí, no va a pasar nada, sino que va a ser un registro que se va a ir confirmando cada 3 meses y por lo tanto hay que cumplirlo, ¿no? Sí. Y cuando se habla del tema de tarifas, subsidios, eso se habló mucho también en la previa. Y ayer en una pregunta, después del anuncio de Martín Guzmán ahí en Economía, creo que preguntó un colega y le preguntó sobre el tema de tarifas, luz, gas, y él dijo que ahí no va a haber cambios, salvo el que está estipulado, que son aumentos que irían entre el 17 y el 20%, sumado a la segmentación de estos 500.000 usuarios del área metropolitana. ¿Vos considerás que eso le puede llegar a bajar mucho los números para tener algún tipo de respiro a la administración de Alberto Fernández, o considerás que va a tener que tocar también desde otros sectores de la administración? ¿O considerás que más o menos con esa cuestión de tarifaria controlada aún así puede llegar a manejar ese déficit primario del 2,5% sobre el PIB? No puede ser con eso, pero digamos, el aumento del 17 al 20 en general, pero después están los 500.000 usuarios, que son como 4 millones de personas, Sí. que van a sufrir, digamos, bastante aumento de no va a ser del 20, sino que va a ser mucho más,
y por lo tanto puede significar un alivio para las cuentas fiscales, y yo creo que van a dar un poco mejor con esa segmentación, ¿no? Sí, sí, sí. Así que yo creo que eso puede andar bien, y a lo mejor la nafta y otros combustibles también tienen algún aumento mayor que el que han tenido hasta ahora. Claro. Ayer ni bien se conoció este comienzo de acuerdo, y te hago la pregunta como no lo que es hoy en día, que además de ser lo que es diputado nacional, sino que previamente es economista. Y Javier Milei dijo que 3 palabras, Orlando, que esto era una perversión, que esto era una porquería, y completó diciendo que es el fracaso del modelo argentino. ¿Cómo puedo llegar a formulártelo? Él no piensa en ese... cuando se dio a conocer, Orlando, el acuerdo, o el inicio de este acuerdo, Javier Milei, el economista, y te hago la pregunta como economista, él puso un tuit en donde hablaba que esto que sucedió ayer era una perversión para la República Argentina, porque es tirarle la pelota al prójimo. Después dijo que era una porquería convalidar ese acuerdo, y que por eso él no lo va a votar porque es un fracaso argentino del modelo. Entonces lo que quería era tratar de preguntarte, porque representándolo en él a un sector amplio de economistas, ¿a qué están jugando o a qué crees que juegan? Porque la verdad que no es muy racional decir esto. No, la verdad que no. Por lo menos parece un acuerdo posible, dadas las circunstancias que estamos pasando, que incluye también una pandemia que está bastante desarrollada. O sea, no es un caso común el de Argentina, o el resto del mundo tampoco, pero la Argentina está incluida en el problema mundial de la pandemia. O sea, yo lo veo dentro de todo bastante razonable a este acuerdo. También que pasar un poco la pelota para adelante, y se van a reponer los fondos por parte del Fondo Monetario Internacional, cosa que el saldo no disminuya mayormente con respecto al fondo, con la deuda, pero yo creo que es lo único que se podía hacer para estas circunstancias, y el gobierno aflojó hasta donde pudo, más de esto no podía aflojar. ¿Vos considerás, Orlando, que en lo que tiene que ver con la cuestión inflacionaria, de bueno bajar el 53% de inflación del 2021, el acuerdo que ahora hay de ir tocando los precios, más que nada en alimentos, esto que sucedió hace un par de semanas atrás, ¿cómo considerás que el mercado se va a ir acomodando para algo que lo dijo ayer también el presidente Alberto Fernández en una entrevista con un medio ruso, ¿no? Antes de viajar a Rusia, que lo fundamental para el gobierno es bajar la inflación? ¿Considerás que este 2022 va a ir la administración de Fernández va a poder lograr esa intención que tiene en el primer mes del año? Bueno, lo que pasa es que también ahí la inflación del año pasado fue bastante ayudada por la variación menor del tipo de cambio. Solamente varió 1%, con una inflación que estuvo en el 3,5% mensual, o sea que también se atrasó el tipo de cambio. A pesar de eso, las exportaciones fueron buenas, las importaciones también, ¿no? Pero yo creo que ahora vamos a encontrarnos frente a una necesidad de corrección fiscal que va a exigir, digamos, me parece a mí, un mayor acuerdo en materia de inflación, porque puede ser que produzca inflación parecida a la del año pasado, pero que nos ubicaría bien para el 2023 como un año que podría ser bastante ordenado después de pasar por una dificultad de este año. Por ejemplo, aumento de electricidad, del gas, de la nafta, etcétera, se van a estar dando durante el año, o sea que eso no va a poder ser evitado. Claro, sí, sí. Ayer lo escuchaba también al presidente Fernández y hablaba de lo importante, porque le hacían una pregunta sobre el plan plurianual, ¿no? En qué había quedado. Y el presidente en esa entrevista con Russia Today le decía al periodista que en definitiva el plan plurianual es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en donde ahí le dio mucha importancia al emprendimiento que hace el Estado en inversión en obra pública, que después, según el presidente Fernández y Martín Guzmán, termina traccionando la inversión privada y hace que la rueda empiece a girar.
Cuando vos hablabas recién de otros sectores y preguntándote esto, ¿qué otros sectores, sacando lo que es alimentos y las empresas de ese sector, qué pensás que puede llegar a pasar también con esta atracción de la obra pública que empieza desde el Estado y creo yo, que después se anima el privado también por los créditos que le facilita el Estado, ¿no? Claro, evidentemente la inversión fue uno de los sectores que más aumentó en el 2021, aumentó mucho más que el consumo, o sea, aumentó 23% en el año, que es un número muy grande comparado con el aumento que tuvo el producto de 10-11%. O sea, este año se va a acentuar eso desde el punto de vista del sector público y posiblemente también del sector privado, porque al establecerse alguna pauta mínima, por lo menos en la parte fiscal, hay más interés en invertir en la Argentina que antes de esta pauta. Me parece que eso ayuda bastante, tanto por el lado del gasto público en inversiones, como del lado del gasto público privado, del gasto privado en inversiones, que puede ser interesante, ¿no? También de lo que puede aumentar el consumo. ¿Considerás que hay algún tipo de margen o que tal vez lo pueda llegar a tener en agenda una reforma tributaria? Porque aparte este año no es año de elecciones, no se habla de eso, pero todos sabemos que es algo que hay que empezar a trabajar desde el Estado Nacional y bueno, Macri llevó adelante también una reforma tributaria que después quedó a mitad de camino. ¿Cómo ves la cuestión de tributos, impuestos en este nuevo contexto de acuerdo con el Fondo Monetario? Yo creo que va a quedar más o menos donde está ahora. No va a haber aumento de impuestos, pero tampoco mayormente reducciones, porque eso es lo que exige el gasto fiscal controlado. Entonces, nosotros también que tengamos la expectativa de que puede bajar algún impuesto, pero no estamos esperando eso concretamente en ningún caso, porque sería una situación un poco rara frente al ajuste fiscal que bajar los impuestos. A lo mejor puede haber un ordenamiento mejor de los impuestos, pero nada más que eso. Orlando, muchísimas gracias por estos minutos. No, al contrario. Buen fin de semana y bueno, estaremos hablando durante algunos meses. Gracias. Bueno, cómo no. Gracias, hasta pronto. Muchísimas gracias, Orlando. Quien está hablando con nosotros será Orlando Ferreres, quien es economista, fundador y presidente de OJIF Asociados, que estuvo aquí en Pasavalores